Qué bueno que están con nosotros. En esta hora tenemos el invitado del cual le hablé antes de la pausa, nuestro hermano. Dios le bendiga a todos. Mi nombre es Denis de Peña Miguel, de aquí de la Iglesia de Dios de la Profecía de Villa Clara. Espero que Dios le bendiga en este día de una manera en especial. Pastora, buenas tardes. Amén. Muy buenas tardes, hermano Denis. ¿Qué tenemos para presentarle al público? Hoy tenemos un tema muy especial. Yo digo que muy especial porque hablar de servir, podríamos pasar toda la semana hablando de servicio. Pero hoy tenemos dos subtemas muy interesantes que vamos a estar hablando. El primero es El fundamento del servicio es el primero. exactamente, y el segundo que vamos a estar mencionando es la motivación a la hora de servir. O sea, tenemos que tener una motivación correcta a la hora de servir. Y de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Muy interesante tema. Amén, amén, pastora. Pero para nosotros hablar de servicio, tenemos que conocer qué es servir. Entonces, yo no sé si usted tiene una definición por ahí que pueda compartirnos. Amén, amén. Queremos que en esta tarde el público que nos está viendo pueda no solo vernos y escucharnos, sino que pueda también ser impactado. Amén, amén. Y así será en el nombre de Jesús lo esa parte del servicio. Tenemos aquí donde esta definición nos dice servir tiene un doble significado. Es adorar y obedecer a Dios, prestar ayuda y asistencia a los demás, especialmente a los necesitados, como un reflejo del amor de Cristo. Amén, amén. Entonces, servir, wow, servir es adorar, wow, terrible. Y yo creo que adorar y obedecer. Y obedecer. Y yo creo que pues a veces cuando hablamos de adorar solamente pensamos en cuando estamos en la iglesia, aunque ese no es el tema, estamos hablando de servicio, pero servicio es adoración también, pastora. Adoramos a Dios. Adoramos a Dios a través del servicio. Amén. Eso es muy interesante, pero para nosotros poder servir de la manera correcta tenemos que tener un fundamento. Amén. Y yo quiero leer algo que dice el libro de Isaías en su capítulo 28, en su versículo 16. Escuche lo que dice el profeta Isaías, 700 años, quizás 750, dicen los estudiosos, escribió este libro, está por ahí. Pero dijo algo hablando de Jesús. Por tanto, esto dice el Señor soberano, miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida, probada, es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será avergonzado. Y esto es interesante, pastora, porque el profeta Isaías está hablando 700 años antes de Cristo, diciendo que habrá una piedra que el Señor va a poner en Israel, que el que construya sobre esa piedra no será avergonzado. Entonces, ¿qué me está diciendo esto, pastora? Esto me está explicando que para nosotros poder servir, nosotros tenemos que estar fundamentados. Y eso tiene nombre, pastora. Amén, 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 amén. Y eso me recuerda al mismo Jesús. Exactamente. Esa piedra es el mismo Jesús. No hay duda, pastora. Donde Él dijo en su palabra que Él no vino a ser servido. Amén, así es. Sino más bien Él vino a servir y a dar su vida en rescate para muchos. Entonces esa piedra en la cual habla Isaías se llama Jesús de Nazaret. Cristo Jesús. O sea, lo que estamos hablando, este primer subtema de lo que estamos hablando del servicio es que nosotros para poder servir de la manera correcta tenemos que estar fundamentados o tenemos que tener nuestro cimiento en alguien, y ese alguien es Cristo Jesús. O sea, para nosotros poder servir de la manera correcta, porque pastora, le digo algo, yo conozco gente que sirven y que han servido en la iglesia, pero cuando vemos de la forma que sirven, a veces parece que no entiende en qué está fundamentado. Porque cuando tú sirves, tú eres una persona humilde. Amén. Hay que humillarse. Amén. Antes de servir. Amén. Ser humilde. Y eso viene, yo siempre digo, y digo lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas, me parece que es su capítulo 3, versículo 9, que no hay ninguno bueno. A veces nosotros pensamos que somos buenos
pero la Biblia nos desnuda y dice, no, aquí ninguno de ustedes son buenos, ustedes son mejorcitos, como el cuento del haitiano, algunos de ustedes son mejorcitos, pero cuando están en Cristo Jesús, cuando Dios pone su espíritu en el hombre, es que el hombre comienza a actuar de manera diferente, pastora, y puede servir con una motivación diferente. Aunque ese no es el tema, estamos hablando del fundamento, y ya conocemos que el fundamento para poder servir de la manera correcta es Cristo. Y cuando tú sirves, como decía, es ser humilde, entonces tú entiendes, como siempre nos dice el Señor, que para tú ser grande, primero tiene que ser amén, pequeño. Amén. Entonces nosotros servimos sin buscar grandeza. Amén. Nosotros servimos sin buscar cámara. Amén. Nosotros servimos sin buscar el aplauso del hombre. Nosotros servimos sin buscar el público, sin ser visto. Nosotros servimos para cumplir con lo que el Señor desde el principio nos dejó a nosotros, como Él hizo, para que nosotros también lo hiciéramos. Y lo hacemos con amor. Amén, pastora. Y es como usted está diciendo. Usted leyó una definición allí que dice que servir es adoración. Amén. Servir es obediencia. Amén. O sea, cuando tú sirves, no solamente porque nosotros tenemos motivación equivocada, como decía el punto ahorita, no es eso que estamos hablando, pero a veces tenemos motivación equivocada a servir. Entonces, cuando vemos el todo de las escrituras, lo que Cristo vino a hacer por el hombre, me gusta algo que dicen los hermanos de la cárcel, un saludo para ellos, la cárcel allá, los hermanos en la cárcel principal aquí en Samaná, estuvimos allí, ese no es el tema, pero estuvimos allí el domingo sirviendo al Señor. Y ellos siempre dicen algo que me cautiva mi atención. Ellos siempre dicen cuando se paran delante en el altar y tienen una oportunidad, ellos dicen, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y servir es dar por gracia, pastora, lo que por gracia hemos recibido. Significa que el Señor, a través de su misericordia, amén, vio la necesidad en nosotros y nos escogió. Así pero es. No para que nosotros nos quedáramos estancados, amén, sino para que nosotros pudiéramos también ver el que necesita a Cristo y pudiéramos también dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, pastora, y servir a los demás. Amén, así con una es. palabra, porque no solo vamos a servir al que necesita de una sola manera. El Señor nos llama a servir a las personas necesitadas, puede ser espiritualmente, amén, así puede es. ser físicamente, amén, puede ser emocionalmente, puede ser de la familia, una necesidad. Así es. Por gracia. Nuestra comunidad, pastora. Amén. No solamente los hermanos de la iglesia, claro está, la Biblia especifica claramente de que los hermanos de la fe primero, pero nosotros tenemos que ser la luz de nuestra comunidad. Cuando nosotros servimos, cuando nosotros vemos que alguien necesita una mano amiga, cuando alguien necesita quizás un bocado de comida, una ropa, un calzado, y eso es muy interesante y eso es profundo. Y yo siempre digo, y hay un versículo muy interesante que lo puse en mi estado hoy, y es que estamos hablando de servir. Pero esto incluye lo que es el amor. Servir incluye el amor, incluye todo eso, el servicio. Entonces, dice este versículo en 1 San Juan 3:18, y hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Pastora, yo pienso en este versículo, yo lo veo y pienso en el mundo. El mundo ama de palabras. Yo te amo, pero te hago el mal. Entonces, nosotros aquí que entendemos el carácter de Dios, a Dios no lo podemos engañar, pastora. Jamás. No le podemos decir a Dios que lo amamos. Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Pastora, y por años esta palabra ha estado martillando en mi cabeza. ¿Por qué? Porque yo cuando me convertí al evangelio pensaba, ¿será que yo amo a Dios? Y siempre que yo trataba de decir esta palabra, te amo, Señor, estamos hablando de fundamento, te amo, Cristo, llegaba a mi mente, si me amas, guarda mis mandamientos.
Entonces, servir es amar a Dios. Cuando tú sales de tu casa y dices, yo voy a ver un hermano porque está enfermo, tú estás sirviendo y tú estás amando a Dios. Amén. 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 Y lo que nos identifica a nosotros como seguidor de Cristo Amén. es hacer lo que él hacía. Amén. Porque Es así, cuando él pastora. caminaba con sus discípulos, él se encontraba con muchísimas necesidades y la gente iba donde él estaba con sus necesidades, pero él no dejaba necesidades sin resolver. No, pastora. Y entonces no solo a los que caminaban con él, Compasión, pastora. sino también con lo que él se encontraba. Amén. Entonces, si algo debe de identificarnos a nosotros es primero tener el amor de Dios para que nosotros podamos servir a los demás. Amén, así es. Pastora, yo quiero leer un versículo que está en Mateo 7:24. Y escuche eso, yo quiero que el pueblo escuche esto que dice este versículo. Porque, ¿verdad? Hemos visto cómo la persona, ¿verdad? Y queremos que la persona pueda conocer a Cristo y pueda entender lo que Dios quiere con el hombre, el propósito, pero a veces vemos muchos versículos en redes sociales y la gente cree, yo puedo poner un versículo, pero si Cristo viene, porque estamos aquí hablando de servicio, pastora, Amén. Pero lo fundamental por lo cual estamos aquí es porque queremos que las almas sean salvas. Amén. Y yo quiero que el pueblo escuche, estamos hablando de servicio, pero escuche esto. Si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, usted está en enemistad con Dios. Y si Cristo viene ahora mismo, usted se va, usted se queda. Así que tome la mejor decisión de su vida, busque a Cristo. Ahora, escuche este versículo. Dice, cualquiera, Mateo 7:24, cualquiera pues que oye estas palabras, escuche bien, escuche esto, cualquiera que oye estas palabras y las hace, pero no solamente es escucharla, también tiene que hacerla, pastora. Ponerla en práctica. Wow. Entonces, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y quién es la roca, pastora? Jesús. Aleluya. Ese Gloria a Dios. es el fundamento del servicio. Amén. Entonces, el fundamento es Jesús. Entonces, no solamente escuchar la palabra, sino el que la escucha. Está muy bien, hermano, tú que no has aceptado a Cristo en tu corazón, está muy bien que tú escuches la palabra, pero acuérdate que también hay que poner a por obra. Está amén. Muy bien para amén. Empezar, ¿eh? Amén. Entonces, mi hermano Denis, vamos a decirle entonces cómo se pueden hacer esas obras, porque él está escuchando y yo sé que el público que no escucha, el público que no ve, está interesado en el tema. Amén. Y quisieran también saber cómo hacerlo. Amén. Entonces, vamos a explicarle cómo hacerlo. Amén. Eso es fácil. Eso es fácil, vamos pastora. a explicarle cómo hacerlo después de la pausa. Amén. Después de la pausa. Sí. Para que ellos puedan tomarse el vaso de agua. Amén. Y amén. retornar. Pero no está interesante, pastora. Yo quería leerle ese versículo antes de que nos vayamos, pastora. Vamos a leerle este versículo antes de que nos vayamos. Yo quiero ir a primera de... Nosotros estamos evangelizando. Estamos hablando de servicio, pero nosotros estamos evangelizando porque nosotros creemos, pastora, es nuestra fe de que Cristo viene pronto. Amén. Y nosotros no estamos perdiendo el tiempo. Nosotros estamos yendo directo. Vamos a decir la palabra. Vamos a darle el versículo en lo que ellos van analizándolo y cuando regresemos le decimos. Amén. Escuche lo que dice esta palabra en en el libro de San Juan 1:12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesús. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Te lo voy a dejar ahí. Pero la herencia, pastora, son para los hijos. Amén. Entonces, vamos a una pausa y en unos minutos retornamos con ustedes. No se mueva de ahí. Dios le bendiga.